Estamos gozosos de poder saludarles este domingo 25 de septiembre de 2022 a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube. Y el saludo hoy se encuentra en Judas 20 y 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El tema de hoy tiene por título: El Señor Jesús condiciona entrar en el reino de los cielos. Y vamos a leer el texto del cual estamos tomando. Es capítulo 7, versículos 21 al 23, muy usado, pero hoy obteniendo otra enseñanza muy diferente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo en el monte nos dejó muchas importantes enseñanzas prácticas para el correcto caminar de sus discípulos en esta tierra. Al final de ese sermón nos señaló guardarnos de los falsos profetas, de los falsos siervos, según Mateo 7, 15 al 20. Vamos a leerlo. Guardaos de los falsos profetas que vienen de vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Sí, esto nos habla de que nosotros seremos guardados de los falsos profetas, de los falsos siervos, según este pasaje, para llegar a conocerlos por sus frutos. La calidad de buenos o malos es la expresión visible de la fuente de donde proceden, con lo cual podemos determinar si un buen árbol o un árbol es malo. El término o palabra fruto, carpis, significa fruto como arrancado, literal o figuradamente. El concepto de fruto es lo que se cosecha, lo que se recoge, lo producido, el resultado de una conducta, comportamiento, modo de actuar, de obrar, el carácter inherente que opera en la persona interiormente, exactamente para producir ese fruto o ese producto. Vamos a analizar Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos enseña que nunca debemos aprobar a un discípulo o siervo que dice serlo por el Señor Jesús, por las apariencias, por las atracciones, por las famas falsas y formas aprobadas por el mundo, sino conocerlo por dentro, el fondo de su carácter y lo que habla de su boca. Es bien en esta hora de poner atención a lo que está escrito en este versículo de Mateo 7:15, para que nosotros podamos discernir. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque más adelante va a servir de base para lo que vengo a comentar de Mateo 7, 21 al 23. Y de alguna manera podremos entender algunas cosas. Yo les ruego que en esta hora, aunque usted escuche algunos temas que parecieran no tener relación con lo que lo que voy a hablar más adelante, lo tienen cuando lleguemos al final. Muchas cosas hoy hablaré que parecieran fuera de tema, pero no es así, sino es la explicación para llegar a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, a un propósito de saber por qué el Señor Jesús condicionó en entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hacía falta? Ya lo comentaremos en un momento. Ahora nosotros veremos que hay una advertencia, y esto se vuelve algo importante en estos días, porque precisamente se están levantando muchos que dicen ser siervos de Dios, y que a través de las apariencias, de las atracciones, porque hacen cosas conforme a lo que al hombre dicta, ya no siendo un organismo gobernado por Jesucristo, sino una organización, las famas falsas, Señor, que está habiendo y que hace que mucha gente en su flojera
por no tener conocimiento de Dios y de su palabra, quedan engañadas. Y a las formas aprobadas por el mundo. Sí, eso es lo que a veces les llama la atención, no el buscar al Señor Jesucristo, no buscar al Dios verdadero, sino buscar una religión cómoda, una religión de acuerdo a lo que el mundo dicta, y no se preocupan por conocer lo que está dentro de cada uno de estos que dicen ser siervos de Dios, ni en sí lo que en esas llamadas iglesias, en esas llamadas instituciones tienen por fondo de su enseñanza, y en el caso de los que encabezan esas instituciones, el fondo de su carácter y lo que habla su boca. A veces no estamos teniendo el debido discernimiento para que nosotros veamos que a través de lo que hablan su boca, están hablando de su corazón. Eso ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a comprobar de acuerdo a Mateo 12, 34 y 35, y dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es claro esto todo que está aconteciendo aquí, y nosotros tenemos que tener cuidado en lo que oímos hablar. ¿Y por qué usted no distingue qué es lo que se está hablando? Por su ignorancia de la palabra de Dios, por no conocer a Dios, por no conocer acerca de Jesucristo, por no conocer todo lo que está íntegramente en la flojera, la indiferencia, la tibieza, lo está llevando a ser engañado fácilmente, y que usted no discierna que lo que alguien está hablando está fuera totalmente de la voluntad de Dios, está fuera de la palabra verdadera, y usted viene a ser engañado porque precisamente le convence lo que estas personas hablan, cuando no están hablando conforme a la voluntad determinada por Dios o conforme a la palabra dada por el Señor, y entonces son desobedientes a la palabra. Vamos a regresar ahora a Mateo 7, 16 al 18. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Aquí lo que se nos está hablando es que lo del fondo, de lo que viene del interior, la energía que viene de lo interior, trae un producto, trae un resultado, y que esto no puede ser cambiado. Cuando lo que procede del interior es malo, da malos frutos, y cuando lo que procede del interior es bueno, da buenos frutos, y no puede haber una situación de mezcla, de revoltura, en donde el que es buen árbol de malos frutos, y el que es mal árbol o árbol malo de buenos frutos. No es posible eso, y esto lo vemos en forma natural, porque un peral da peras, un manzano da manzanas, una vid da uvas, pero no da espinas, no da abrojos, no, la higuera da higos, y así es inherente lo que por naturaleza hay en el fondo. También la forma y el resultado viene a ser diferente, y viene a ser congruente a esa naturaleza. Para el Señor Jesús el fruto es inherente entonces al árbol, y para cada uno de nosotros, sus verdaderos discípulos, así también lo es. No nos pueden engañar por un poco de tiempo, pero finalmente sus obras, sus actos, los denunciarán. Ahora, Mateo 7:19 nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vean ustedes, Jesús dejó claro cuál es el destino final de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos siervos. Serán cortados y echados en el fuego. Mateo 7:20 finalmente nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Se están multiplicando los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos siervos, como hermanos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos de Dios y siervos. Sí, no es así, no los podemos aceptar. La orden es: por sus frutos los conoceréis. Debemos estar alertas y discernir
de tal manera que nosotros no tengamos ni demos por bueno una institución, no demos por bueno una religión, no demos por bueno a quien la representa, a quien está considerado como el siervo, como el líder, no lo demos por bueno, sino podemos entender cuál es el fondo, no solo las formas en que está actuando esta institución y este siervo. Debemos estar alertas y aprender a discernir. ¿Cómo podremos estar alertas y discernir? Solo cuando nosotros nos volvemos y tenemos un mayor conocimiento de Dios, un mayor conocimiento de su palabra y buscamos continuamente y clamamos a Dios para que también por su espíritu alcancemos un discernimiento espiritual y podamos nosotros estar en esto alertas y poder también entender y discernir, distinguir, que sería la palabra más exacta, quién es y quién no es un verdadero siervo de Dios. Bien, ahora no perdamos esta parte de la enseñanza, porque nosotros a veces no tomamos en cuenta que todo lo que vino hablando el Señor Jesucristo es un contexto. Y lo que hoy hablaremos en Mateo 7, 21 al 23, tiene una continuidad y es un contexto de lo que viene hablando Mateo 7, 15 al 20, o sería al revés, lo que viene hablando Mateo 7, 15 al 20, luego viene siendo contexto de Mateo 7, 21 al 23, de tal manera que nosotros tengamos cuidado, porque precisamente los errores doctrinales y las herejías y la apostasía vienen porque a veces no tomamos en cuenta el contexto de la misma palabra de Dios, no tomamos el contexto histórico, no tomamos el contexto de un libro, en este caso del Evangelio de Mateo, y en este caso de lo que el Señor en el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña nos enseñó, no solo las bienaventuranzas, sino todas esas enseñanzas prácticas para el correcto caminar de los discípulos en esta tierra. Y este es el final de ese sermón, un gran sermón que habla desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, así es que abarca, conforme a la división que se ha dado en la Biblia, 5, 6 y 7, 3 capítulos en forma intensa para traer sobre nosotros un mayor entendimiento. Bien, regresamos ahí a Mateo 7, 21 al 23, que ya lo leímos. Y estos versículos del Evangelio predicado por Cristo habían traído a mi mente y a mi corazón preguntar al Señor Jesús qué es lo que o nos quisiera revelar o enseñar. Y voy a dar una serie de enseñanzas que son colaterales a esto para que usted pueda entender más claramente qué es lo que el Señor Jesucristo trató de decir. Porque si usted observa bien el capítulo 7 del versículo 21, pues está hablando de alguien que puede y tiene la capacidad de decir Señor, Señor, y que tiene una condición para entrar en los cielos, el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿A qué se refiere? Porque la voluntad del Padre es una voluntad directiva, es una voluntad determinada de parte del Señor, es una voluntad que hay que comprobar si esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero en este caso, ¿cuál es el contexto? Ya lo comentaremos, pero una de las cosas que causa inquietud es que el versículo 22 y el versículo 23 nos habla de aquellos que están ungidos, de aquellos que han creído en recibir el Espíritu Santo y que han creído en recibir la autoridad en el nombre de Jesús. Ya comentaremos todo eso, pero vienen a ser descalificados del reino y a ser considerados hacedores de maldad.
Esto yo quiero totalmente dejarlo claro. No hay contrariedad en las enseñanzas de Jesucristo, que veremos más adelante. No hay contrariedad en lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo 10:1 y en Lucas 9:1-6. No hay contrariedad. Simple y llanamente el Señor, a través de diversas escrituras y palabras que nos deja, tanto en el Evangelio como en la extensión del Evangelio, en las cartas dadas, como lo hizo con el hermano Pablo, hoy entenderemos todas estas cosas para que nosotros sepamos cuál es lo que en un momento dado descalifica, qué es lo que hacía falta a estos que ejercieron o en qué condición estaban. Vamos a comentar la condición que pudieran haber tenido en su corazón, y que las cosas fueron hechas tan solo, como dice 3 veces, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bien, entonces vamos pues, y tenga abierta su corazón y sus oídos, y escúcheme todo lo que voy a tratar de decirle, para dejar todo un escenario claro y usted pueda entender perfectamente lo que especialmente se dice en Mateo 7:21, porque eso es lo último que explicaremos, y explicaremos más rápidamente o anteriormente Mateo 7:22 y 23. Bien, ahora vamos a irnos hasta la carta de carta a los Corintios, escrita por el Espíritu Santo, usando a nuestro hermano Pablo, en el capítulo 2. Este es un pasaje conocido por cada uno de nosotros y que ha traído otra clase de enseñanzas. Versículos del 1-4. Primera de Corintios 2, del 1-4 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí nos manifiesta la Escritura que hay 2 clases de siervos o de discípulos del Señor Jesús: los que predican el Evangelio con palabras de excelencia o con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y según Romanos 1:16, vamos a leer Romanos 1:16, porque así lo hacen, dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y que comunicando el Evangelio y comunicando la palabra con palabras de excelencia o con palabras persuasivas de humana sabiduría, también hablan de la buena nueva como poder de Dios, pero nada más para salvación. Hasta ahí llega esta clase de siervos, y de esto nosotros podemos mirar a muchos que así lo hacen y que hablan con palabras de gran excelencia, usando técnicas de disertación, usando todo lo que un gran conferencista puede tener, y tienen palabras persuasivas de humana sabiduría, usan muchos antecedentes históricos y sí, llegan a predicar a Romanos 1:16, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, pero ahí se quedan. Esa es una clase de siervo. Vamos a ver la otra clase de siervos que nos enseña aquí 1 Corintios 2, 1-4. Los que su palabra y su predicación son con demostración de espíritu y de poder. Discípulos y siervos bautizados por Jesús con Espíritu Santo. Esto aún gente que está tratando de ser honesta en predicar la palabra de verdad, no la predican completa y se quedan incompletos y no hablan de esta parte de la Escritura y se quedan cortos en lo que es la doctrina de bautismos que nos señala Hebreos capítulo 6, versículo 2, y que solo se quedan en el bautismo del Espíritu Santo y lo confunden, cuando es claro que es el Espíritu Santo el que bautiza a la gente conforme a 1 Corintios 12:13 en el cuerpo de Cristo, es decir, es el Espíritu Santo el que convence de pecado para que crean en Jesucristo, los toma, la palabra bautizar en griego significa inmerser, los sumerge en el cuerpo de Cristo y forman parte ya del cuerpo de Cristo, y el bautismo de agua en donde la iglesia toma a aquel que ha decidido ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo,
Jesucristo, y que toma y lo baja a las aguas, a aguas totalmente físicas, materiales, literales, y lo sumerge, tipificando de esta manera que han dejado sepultado el pecado para salir a novedad de vida. Es la iglesia la que toma al creyente y lo sumerge en agua, pero no toman en cuenta, y esta clase de siervos que yo estoy hablando, los segundos siervos, han sido bautizados con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la predicación y la palabra que se lleva sea con demostración de espíritu de poder. No podemos tener demostración de espíritu de poder si no tenemos ¿a quién? A la persona del Espíritu Santo. Vamos a comprobar brevemente esto, y a esto le llamamos el bautismo de Jesús. ¿Por qué el bautismo de Jesús? Porque es Jesús que bautiza con Espíritu Santo al creyente. Lo volvemos a repetir y es bien clara la escritura. ¿Por qué no están predicando esto? No lo entiendo. ¿Por qué se quedan nada más en predicar con palabras de excelencia y con palabras de sabiduría humana, con un conocimiento de la historia, con unas grandes técnicas de disertación o grandes conferencias, y dejan a un lado esto? Pues el Señor sabrá lo que hay en cada corazón de estos siervos. No dejan de predicar el evangelio para salvación y para del alma y para vida eterna. Pero mire lo que dice aquí en Juan 1:33, y no les voy a dar los demás versículos que se encuentran también en Mateo y en Lucas. Y dice así: y yo no le conocía, está hablando Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese, se refiere a Jesucristo, ese, está señalándolo con el dedo totalmente, si podemos tomar esta figura, es el que bautiza con el Espíritu Santo, es el que inmerse, es Jesús el que inmerse al creyente con o en el Espíritu Santo. Y se refiere a Jesús. ¿Cómo podrá negar esta palabra tan contundente? Y vamos a seguirla comprobando y vamos a hablar de ello, porque estamos hablando de dos clases de siervos que el Señor nos está dando en esta hora conocimiento de su palabra. Vamos a Lucas 24:49, y mire lo que dijo Jesucristo. Jesús dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que nos daría del Espíritu Santo. Esto usted lo puede mirar en Juan 14, 16 y 17, ¿sí? Y luego dice, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Para qué iba Jesucristo a bautizar con Espíritu Santo o en el Espíritu Santo al creyente? Para ser investido de poder desde lo alto. Por eso hay siervos que van y vamos a predicar la palabra, o vamos a hablar de la palabra con demostración de espíritu y de poder, y porque estamos bautizados por Jesús con Espíritu Santo y somos investidos de poder desde lo alto. Esto está totalmente cumplido y comprobado. ¿Cómo podrán negar estas palabras? ¿Cómo están omitiendo? ¿Cómo son tan puntuales para hablar de la palabra de Dios y se les considera grandes maestros de las Escrituras, pero no están hablando completamente lo que la Escritura nos dice? Mire lo que dice Hechos 1:5. Porque Juan, se refiere a Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto le reveló, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo? El médico Lucas, bajo revelación del Espíritu. Y mire lo que dice, como testificando de Juan el Bautista, que bautizó con agua, pero íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Dónde está ese cumplimiento? Jesús dijo, estando a despedirse, después de aparecerse por 40 días y 40 noches y despedirse allí donde regresará, en el Monte de los Olivos, y dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Lucas 24:49, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesa del Padre que en el nombre de Jesús se cumplió y se sigue cumpliendo. Regresemos allá a 1 Corintios 2:5 y dice la Escritura: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nos habla de que la fe de los nuevos discípulos queda fundada en el poder de Dios. Aquellos siervos que estamos predicando la palabra o que estamos predicando las escrituras, la buena nueva, el evangelio, en el Espíritu Santo o con demostración del Espíritu y de poder. ¿Será esto algo comprobado? Veamos si esto aconteció en alguno de los apóstoles. Bueno, tendríamos que leer todo Hechos del Espíritu Santo y sí aconteció, pero vamos a ver en alguien que después fue, como lo vimos la vez pasada, encontrado por Jesucristo y le dijo: yo soy Jesús, el yo soy. Le dijo a Saulo, y le cambió el nombre, dándole por ahora el nombre de Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo en su experiencia allá en Romanos 15, 18 al 19. Dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, es decir, lo que el envío de Cristo, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por medio de él para la obediencia de los gentiles, sí, es decir, en la predicación del evangelio para salvación de las almas y para cambio de conductas y de obras. Y dice aquí, con la palabra y con las obras. Pero vea qué es lo que dice Pablo, cuál fue su experiencia: con potencia, sí, con fuerza de señales y prodigios, y dice, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero él no solo lo habló así como una palabra escrita, sin que hubiera demostración de espíritu y de poder, sino aquí dice bien claro, con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu Santo. Bien, aquí entonces Pablo habla de lo que Cristo hizo en él, con palabra y con las obras y con demostración de espíritu y de poder. Vamos ahora a mirar Lucas, me acompaña por favor, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y quiero dejar algo fincado. Ahora, primero dejado fincado que hay dos clases de siervos: los que predican la palabra y se quedan limitados hasta predicar el evangelio como poder de Dios para salvación del alma y la vida eterna, y que predican con una gran técnica y son realmente grandes conferencistas, conocen la historia del hombre, conocen también muchas historias bíblicas, pero no hay en ellos demostración de espíritu y de poder. Y los que andan predicando el evangelio como lo hacía Pablo, con demostración de espíritu y de poder. Ahora vamos a ver algo muy importante que quiero dejar fincado para poder entonces explicarle a usted más ampliamente lo que el Señor quiso hablar ahí en Mateo 7:21, ¿sí? Y por qué el rechazo de Jesucristo y considerar como gente llena de maldad a Mateo 7:22 y 23. Vamos ahora a Lucas 9:1 y 2. Dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús fue promotor y dio poder en el Espíritu Santo, porque ya vimos que recibiríamos poder en el Espíritu Santo, y autoridad, sí, delegó esa autoridad por fe en su nombre. En el nombre de Jesús es que recibimos la delegación de la autoridad. ¿Para qué?
¿Para qué? Para que echaran fuera demonios, para sanar enfermedades, para predicar el reino de Dios, el evangelio del reino, y sanar a los enfermos. Entonces, si estamos leyendo aquí Mateo 7:22, ¿por qué dice el Señor? En mi nombre profetizaron, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron milagros. Y dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿No había el Señor Jesús en un momento dado entregado este poder en el Espíritu Santo y esta autoridad en el nombre de Jesús? Ya lo explicaré. Solo quiero decirles que el Señor, sí, Jesucristo nos quiere seguir entregando el poder en el Espíritu Santo y autoridad sobre demonios para sanar enfermedades, para hacer milagros, para predicar el evangelio del reino, para sanar a los enfermos. Es claro, esta palabra no se está contradiciendo, ya voy a explicar lo que en eso hay. También usted puede encontrar ahí, tanto en Mateo 7:21 y 7:22, que habla diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y acuérdense que cuando se repite una expresión es la manera de una afirmación como si fuera puesto en signos de admiración, como si fuera una confirmación de que así es o así debe de ser. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces vamos ahora a mirar qué nos dice Primera de Corintios 12:3. Y ¿por qué les rechazó esto Jesucristo? Ya lo explicaremos. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Por qué si eran por el Espíritu Santo que llamaban a Jesús Señor, Señor, no les fue aceptado? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Ahorita lo vamos a explicar. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, estaban en dado caso siendo impulsados, siendo llevados para llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. No se confunda. Es una de las preguntas que yo le hice al Señor y ya veremos qué es lo que Dios estaba diciendo. Vamos pues a regresar después de haber hablado de esto, de todo lo que el Señor dejó, las dos clases de siervos que podemos ser y lo que el Señor da al entregar él mismo y promover el poder del Espíritu Santo y la autoridad, y que es Jesús llamado Señor por el Espíritu Santo de acuerdo a esta palabra. Vamos a regresar y espéreme, no hay contrariedad, simple y llanamente vamos a ir explicando cada uno de estos. Regresamos pues a Mateo 7:21-23 y sería esta la idea. Entonces, ¿qué nos quiso dar a entender el Señor Jesús en estos versículos? No vamos a olvidar usar el contexto de Mateo 7:15-20, ya explicado. Expliquemos. Y como dije hace rato, no abriremos la explicación en Mateo 7:21 porque es ahí donde el Señor pone una condición para entrar en el reino de los cielos, el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ahorita lo explicaremos. Vamos a explicar por el momento Mateo 7:22. El decirle a Jesús, Señor, Señor, fue impulsado por el Espíritu Santo de lo profundo de su corazón. O como dijo Jesús en Mateo 15:7-8. Vamos allá. ¿Fue impulsado por el Espíritu? ¿O qué es lo que pasó? ¿Qué dice Mateo 15:7-8? Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque el Señor estaba hablando de que era solo de labios y que no era de corazón. No era impulsado por el Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará
al reino de los cielos. Y lo que dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y lo demás que está ahí escrito. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Entonces vamos a ver aquí, y que Jesús dijo, y esto es una palabra de Isaías, una profecía cumplida, que el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor estaba diciendo, estos es de labios para afuera. Me dicen Señor, Señor. ¿Puede alguien decir Señor, Señor de labios para afuera y no de su corazón? Aquí lo vemos que así acontece. Pero si viene de lo profundo del corazón, es el Espíritu el que ha llevado, como dice aquí, a llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Estos discípulos y siervos estaban ungidos. Sí, habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo ministrado por Jesús. ¿Se había cumplido la promesa? Sí. Su palabra y su predicación era con demostración de espíritu y de poder, conforme a Juan 14, 13 y 14. Vamos allá, Juan, para que veamos qué es lo que estamos diciendo y de esta manera explicar lo que el Señor nos está diciendo. Y dice ahí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos delegó autoridad en su nombre para pedir al Padre, y él dijo, lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Sí? Aquí nosotros estamos viendo que lo que estaba teniendo en esta hora autoridad, lo que estaba haciendo que se operara, no era en sí mismo quien los estaba diciendo, quién lo estaba hablando. No eran estos siervos que está aquí señalando el Señor en sí por su calidad espiritual o porque saliera de su corazón. No se le olvide, o porque estos siervos fueran buenos árboles con buenos frutos, sino que estaban usando el nombre de Jesús. Es verdad que Jesús nos delegó autoridad en su nombre para pedir al Padre, y él dijo que lo haría para que el Padre fuera glorificado. ¿Y qué estaban usando? El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se hicieron tres cosas. Hoy muchos pueden y podemos usar el nombre de Jesús para hacer cosas o para decir cosas, ¿sí? Dice aquí, y regresamos para leer, para guardarnos ahí, no profetizamos en tu nombre. Sí, el nombre de Jesús es valedero. Lo que Jesús nos dio en su nombre es valedero. El Señor Jesús lo hará, es valedero. Pero ahora vemos que el profetizar es ser boca de Dios. Y vamos a ver si no se nos dice aquí si estas palabras proféticas eran verdaderas. Hoy hay muchos que en la iglesia, y hay muchos hermanos y hermanas, yo los he visto, que dicen, es que a mí Dios me habla casi diario, es que a mí Dios me dice esto, es que a mí mi Dios aquello, y es que están profetizando y se mueven en ello, pero realmente están tomando una conducta y un comportamiento en donde sus obras no son buenas, su fruto no es bueno, es malo. Y dicen que en el nombre de Jesucristo están profetizando. Aún nosotros vemos cuántos ahí en el internet, en las redes sociales, están levantándose como profetas y están diciendo palabras mentirosas, están hablando de obras de mal y están haciendo obras de mal. El nombre de Jesús permanece, la promesa de Jesús permanece, pero en verdad estamos siendo boca de Dios para con los hombres, o estamos usando la profecía para manipular a la gente,
para hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, para que nuestra opinión prevalezca y no la del Señor. ¿Será por eso que el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? Le hago yo pensar en cuánta gente está mal usando todo esto de la profecía, todo esto de las revelaciones y de los sueños, todo para hacer cosas fuera totalmente del orden de Dios. Vamos a dejar bien claro que nosotros no podemos profetizar cosas que vienen de otra fuente. Nosotros, si somos árboles buenos y vamos a hacer obras y tener un fruto bueno y buenas obras, entonces, y hacemos las obras de Dios, estamos siendo llevados del Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo ha sido derramado y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños y los siervos y las siervas profetizarán, sí, pero dejando que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que obre en nuestra vida, no de otra fuente. Y entonces es inherente que daremos una palabra profética. Lo segundo es que nunca nosotros, ahora teniendo ya la revelación de las Escrituras, podemos profetizar algo que es contrario a la palabra de Dios y que tiene que ver no con hacer la voluntad del Señor. Por eso ahí dice, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, sino con nuestra voluntad, no con el consejo determinado por Dios, la voluntad determinada por Dios, la voluntad directiva de Dios, el secreto de Dios, sino mi voluntad, mi prudencia y mis pensamientos y mis caminos. Tengamos pues mucho cuidado y dejemos de hacer esto. Yo lo he visto en hermanos y hermanas que lo hacen y continuamente, y su vida es un caos. El resultado de su vida, el fruto de su vida es un caos. Entonces, pero ellos dicen que están profetizando en el nombre de Jesucristo. Y ellos dicen, el Señor me dijo, el Señor me habló, de tal manera que no es así. Esas palabras muchas veces vienen a ser mentirosas, vienen a ser de engaño, vienen a ser de manipulación, vienen a ser de chantaje. Tengamos cuidado de ello. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor dice? Cuando es por el Espíritu y cuando nosotros somos, y por eso no queremos perder la enseñanza de Mateo 7:15 al 19, cuando nosotros somos buen árbol, damos buenos frutos. Ahorita luego explicaremos un poco más, pero vamos a ver 1 Corintios 2:9, pasaje que muchos no toman en cuenta y dicen que ya no hay revelación. ¿Cómo no va a haber revelación entonces? ¿Por qué está escrito aquí 1 Corintios 2:9 y 10? Y dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No las reveló a nosotros. Está hablando de la iglesia de Jesucristo, la que en ese momento estaba ya en acción, aunque esta carta dirigida a los corintios, esto estaba dirigida para toda la iglesia en ese momento, y estas son palabras que son medianeras, tienen un cumplimiento todavía en estos días. Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu sigue escudriñando todo. Se nos deja claro que las verdades, sí, secretas de Dios, para que seamos boca de Dios y profeticemos, Él las ha preparado para los que le aman,
¿Aman al Señor o te amas tú mismo? ¿Aman al Señor o aman sus caprichos? ¿Aman al Señor o aman sus opiniones? ¿Aman al Señor o aman su sabiduría? ¿Aman al Señor o aman su prudencia? Y nos la revela a nosotros por el Espíritu. ¿Qué vio el Señor entonces? ¿Por qué dijo esto? Vio mentira, vio abuso, vio mal uso, vio engaño, vio error, vio manipulación. Regresamos, porque no nos podemos quedar ahí, y acuérdense que Dios revela su secreto a sus siervos los profetas, como dice ahí en Amós, ¿sí? Habla Dios, ¿quién no profetizará? Y como también está escrito ahí en Deuteronomio, que las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, o sea, de la palabra del Señor. Bien, vamos entonces ahora a echar fuera demonios. Clara orden de Jesús que ya vimos en Lucas 9:1 y confirmada en Marcos, vamos hasta allá, 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen, es decir, a los que tienen fe en Jesucristo, en Jesús. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahí está escrito. Pero el Señor Jesús no se agradó. ¿Por qué no se agradó? Vamos a ver ahora qué nos dice, para que nosotros tengamos cuidado. Muchos de los siervos ni siquiera tienen esta gracia de Dios, esta obra en la delegación del nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Pero si la llegamos a tener, ubiquémonos. Vamos allá a Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios todavía están en esta tierra. Todavía no han sido quitados, son usados por Dios, porque Dios los creó. Y les dijo, habló Jesús y dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se refiere a su reino y se refiere a la persona de Satanás. He aquí os doy potestad, o si tenemos autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando de asuntos espirituales, en el mundo espiritual de los demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es una delegación de autoridad en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo echar fuera demonios. Pero ubiquémonos, hermanos, es más importante que nosotros tengamos la seguridad de haber alcanzado la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Esto solo puede suceder cuando nosotros aceptamos, recibimos y creemos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que resucitó de los muertos. Solamente así es que nosotros, y entonces Jesús sí nos ubica a nosotros como sus discípulos, si tenemos esa gracia de parte de Dios de echar fuera demonios, sí, y sanar enfermedades, sí, porque de Él es de quien viene la autoridad. Es decir, la autoridad viene de Jesús. ¿Y en qué nos debemos de regocijar? En la salvación de nuestra alma, en recibir la vida eterna. Dejamos ahí. Regresamos a Mateo 7, 22, y la tercera vez que se usa el nombre de Jesucristo. En tu nombre, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. Esto incluye, como habíamos visto en Lucas 9, 1 y 2, sanar a enfermedades y sanar a los enfermos, ¿sí? Porque a veces se requiere de milagros y de prodigios para que esto acontezca. Bien, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Pero vamos a ver claramente por qué es que nosotros podemos ver operados por nuestra palabra, por nuestro decir o por la imposición de manos, milagros. Vamos a Hebreos 2:4 y dice, testificando Dios, ¿quién? Dios. ¿A través de quién testifica Dios? Porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Primera de Juan 5:7, pero más adelante dice, y tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos concuerdan. Es Dios testificando a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, testificando Dios juntamente con ellos. Él testifica con nosotros, pero el testimonio es de Dios, con señales y prodigios y diversos milagros. Y aún para que nosotros compartamos la fuente de donde viene todo esto, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios es el que testifica juntamente con nosotros. No es nuestro nombre ni nuestro poder el que opera y hace las obras de Dios, sino en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que nuestra palabra en nuestra predicación es con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Vamos a seguir adelante. Ahora nos vamos a Mateo 7:23. Y entonces les declararé, palabra de Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué podemos aprender aquí? Jesús declaró tres cosas. No os conocí. No existía relación ni comunión con Dios a través de Jesucristo. Para eso que se necesita. Vamos a Juan, ahí es donde nos deja muy claro. Y usted y yo usamos grandemente estos versículos, Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibir a Jesús, declarar que es Señor y que Dios lo resucitó de los muertos para ser salvos. A los que creen en que creemos en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto hace que nosotros, y tendríamos que recordar que una de las maneras de entrar al reino o de ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Dios le contestó a Nicodemo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es una aseveración, una verdad incambiable, indestructible, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y el 5 dice, Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es otra de las cosas por las cuales Jesús lo rechazó. No os conozco, no os conozco. Eso es bien claro porque el Señor Jesucristo dejó bien claro allá en Juan capítulo 10 y dejó bien claro, ¿verdad? Que el Señor, y en el 10:27 de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco, no os conocí, no los conocía. Vamos a leer Primera de Juan para comprobar en otros versículos, ahora en la carta, aunque Juan se extiende en cuanto al evangelio aquí. Primera de Juan 1:3, y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y terminaríamos regresando a Juan, me acompaña, vamos hasta allá, hasta Juan, y leeríamos, aunque ya lo hemos leído, le damos otra aplicación, Juan 14:6, y dice la Escritura, en aquel diálogo que tuvo con Tomás, Jesús le dijo a Tomás, y nos dice a nosotros, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor dijo, no os conozco, no os conozco. No había
una relación de tal manera que aunque funcionaba el nombre de Jesús, no había una relación, lo usaban de labios para afuera y no había en ellos un cambio interior, no había en ellos una obra interior en el corazón por causa de Jesucristo, de su nombre y del Espíritu Santo. Lo que más ahora dice ahí, regresamos, dice, apartaos de mí. No se habían separado para Dios, porque eso es lo que opera cuando conocemos a Jesucristo, que nos separamos, nos santificamos para Dios. Sí, obraban en apariencia, de forma, obraban exteriormente, se les consideraba o ellos se consideraban cristianos cuando no lo eran. Esto sucede en muchos casos. En el fondo estaban bajo condenación por no haber creído en el Hijo de Dios o en el nombre del unigénito Hijo de Dios, conforme dice Juan 3:19. No habían venido de luz, su destino era el fuego eterno, de tal manera que el Señor no podía más que decir, apártense de mí. Vamos a leer para que quede bien claro allá Juan 3, ya me pasé, Juan 3, 18 y hasta el 21. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque Dios conoce los corazones, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No eran obras hechas en Dios, sino eran obras malas, ¿sí? ¿Y cuál es el final de todo esto? Es bien claro lo que nos dice Mateo 25:41 con respecto a ello, y dice la escritura así, Mateo 25:41. Entonces dirá también estas palabras de Jesucristo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, la misma expresión, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, su destino final, el fuego eterno, según dice Mateo 25:41. Ahora regresamos para que acabemos de entender todo esto que dijo Jesús y que no se estaba contradiciendo, sino que estaba mirando que realmente no eran buenos árboles, eran árboles malos, o buen árbol o árbol malo. Entonces les declararé hacedores de maldad, hacedores de maldad. ¿Por qué nos declara hacedores de maldad? Mire lo que dice la escritura y vamos hasta allá a Hechos 3, 19, usado en otro sentido. Y dice así que arrepentidos, es decir, cambiar de rumbo, cambiar de dirección de mente, y convertidos, es decir, volverse a Dios y separarse para Él, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No habían experimentado el arrepentimiento, la conversión y el perdón de pecados. Esto es muy importante. Nos vamos ahora hasta Lucas 24:47. Y que se predicase en el nombre de Jesucristo, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces era necesario venir al arrepentimiento, a la conversión y al perdón de pecados. Vamos a tomar un pasaje que ya hemos usado con otras aplicaciones en 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No se había limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu, y ahorita vamos a ver por qué no se habían limpiado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí,
conociendo las promesas por Dios en Jesucristo, no se habían limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora diríamos, si somos siervos y discípulos verdaderos del Señor Jesús, fíjese bien, si nuestra palabra y predicación es con demostración de espíritu, hablo de Espíritu Santo y de poder, del poder de Dios, si hemos sido bautizados por Jesús con Espíritu Santo y estamos discipulando una nueva generación, fundándola o fundando su fe en el poder de Dios, si hemos creído que Jesús nos ha dado poder en el Espíritu y autoridad por la fe en su nombre, sí, para profetizar, para echar fuera demonios, para hacer milagros, para sanar enfermos y sanar enfermedades y predicar el Evangelio del Reino. Si podemos llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que Jesús nos pide en Mateo 7:21? Vamos a volver a leerlo. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está tratando de hablar o de enseñar? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Cuál es la condición específica que yo le pregunté al Señor y Él me respondió para hacer su voluntad? Para asegurar entrar al reino de los cielos, ya vimos que hay que nacer de nuevo. Sí, pero ahora que vemos cuál es el fondo y la forma. Hablamos de un buen árbol que da buenos frutos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? ¿Cuál era la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitaron estos que el Señor estaba citando? ¿Sabe qué? Amor. Vamos a comprobar por qué el Señor no recibió esto. Vamos allá a leer lo que el Señor le reveló a Pablo, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas angélicas, si no se habla lenguas humanas y angélicas, si no hemos recibido el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, porque eso fue lo que pasó en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120, ellos hablaron en otras lenguas, en nuevas lenguas, en lenguas angélicas, y magnificaron y hablaron las maravillas de Dios, ¿sí? Pero dice aquí, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retuñe. Metal que resuena, aunque esté yo bautizado por Jesús con Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y si tuviese profecía, aquí vemos por qué no recibió en el nombre, en tu nombre profetizamos, Señor. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, porque la fe nos da, al creer, el Señor nos delega su autoridad por la fe en su nombre. De tal manera que trasladase los montes, no solo echar fuera demonios, sino trasladar los montes, nos tendríamos que ir a Marcos 11, ¿verdad? Sí, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Y si dijeres de monte, traspásate a la mar, lo que digas será hecho. Oh, una palabra de poder, una palabra de transformación, una palabra de multiplicación, una palabra de creación. Y no tengo amor, fíjese bien, no tengo amor, nada soy. Wow. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Soy como metal que resuena o címbalo que retiene. No tengo amor, nada soy. No tengo amor, de nada sirve. Esto sería el resumen. Sin el amor hablo lenguas humanas angélicas y vengo a ser como metal que resuena. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe para traspasar los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Qué nos dice pues? Porque les dije que no perdiéramos Mateo 7, como vimos al principio, no perdiéramos Mateo 7, 15 al 20, porque aquí estamos hablando de lo que es la voluntad del Padre en este momento, que seamos llenos de amor, sí, que seamos gente ungida, que tengamos experiencia, que hablemos y prediquemos con demostración de espíritu y de poder y usemos el nombre de Jesús y le digamos a Jesús, Señor, Señor, sí, pero necesitamos el amor.
Y acá habla que el árbol bueno da buenos frutos. ¿Cuál es el fruto? Y eso lo tenemos bien claro y Dios se lo reveló al hermano Pablo, más el fruto del Espíritu, vamos a ver que está manifestado en 9, ¿sí? Aunque es uno solo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Oh, ahora, ¿qué quisiéramos explicar? Hay 3 categorías del amor. El amor de Dios, el amor a Dios y el amor a uno mismo y al prójimo, o el amor al prójimo y a uno mismo, como usted lo quiera ver. Vamos a ver, el amor de Dios es vertical, viene del cielo, de la morada de Dios, a la tierra, al hombre. Ese es el amor de Dios. Vamos a comprobar esto con la escritura en la mano. Y nos regresamos, y muy conocido, pero le vamos a dar esa aplicación en Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Ya estamos llegando. Lo podría repetir de memoria, pero mejor lo hago leyendo directamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, vamos a Juan 5:42 para seguir comprobando el amor de Dios. Y dice la Escritura: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hay que tener amor de Dios en nosotros. Está dentro de nosotros el amor de Dios y es transformador. Ahorita ya veremos unos pasajes que nos hablan de esa transformación. Vamos a Romanos 5:5, porque no solo es en el Evangelio, sino esto permanece actualmente en nuestra vida. Es un eterno presente, como hemos dicho. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en donde, en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues sí, porque el fruto del Espíritu es amor. Y primera de Juan 4:9, vámonos hasta allá, a primera de Juan 4:9, y dice la Escritura así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Para comprobar Juan 3, 16 y 17. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del amor a Dios. El amor de Dios es vertical también, pero de la tierra al cielo. El amor de Dios es del cielo a la tierra. El amor a Dios es de la tierra al cielo. De sus hijos al Señor Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como el Dios uno. ¿Sí? Vamos ahora y regresamos a Juan, me ayuda por favor, a Juan 14:21, y vamos a ver qué nos dice Juan 14:21, y vamos a ver lo que nos dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí está la importancia, porque les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, esta es la palabra a obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué les faltaba? El amor de Dios y el amor a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el Padre nos va a mostrar su amor, y el Señor se va a manifestar a nosotros. Sí, ¿en qué? En palabra profética, en echar fuera demonios, en sanar enfermos, en hacer milagros, en hacer prodigios y más cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora vamos a Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, fíjese bien, mi palabra guardará. ¿Dónde expresa Dios la voluntad? En su palabra, ¿sí? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Somos morada por causa de guardar la palabra del Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, el que me ama, mi palabra guardará. Vamos a seguir y regresamos allá a primera de Juan, capítulo 2, versículo 5.
Pero el que guarda su palabra, otra vez, sí, el que en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces el amor de Dios se ha perfeccionado si guardamos su palabra y amamos a Dios. Aquí se manifiesta el amor de Dios en la obra que hace del cielo a la tierra, cambiando nuestro interior, haciendo de nosotros un buen árbol, sí, que da buenos frutos, sí, y también se manifiesta aquí el amor a Dios, que es vertical de la tierra al cielo, porque entonces guardamos su palabra y se perfecciona. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 5, 2 y 3. No voy a tomar todos los versículos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Sí, el amor a Dios, llamamos, ya sería el amor horizontal, que ya veremos, y guardamos sus mandamientos. Entonces está hablando del amor a Dios, pero esto, y dice, pues este es el amor a Dios. Aquí lo dejo específico. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, como dice Juan 14, 23 y como dice Juan 14, 21, y sus mandamientos no son gravosos. Regresamos a Mateo 22, 37 al 38 para acabar de hablar del amor a Dios. Mateo 22, y vamos a ver qué es lo que dijo. Sí, 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el amor a Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Sí, y leo hasta ahí, hasta el 38. Ahora dijimos, el amor de Dios, el amor a Dios, el amor horizontal al prójimo y a uno mismo. Mateo 22, 39 y 40. Y el segundo es semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que faltaba y lo que Dios estaba tratando de decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero está dentro del contexto del buen árbol que da buenos frutos, y ese fruto es el amor, y del árbol que da malos frutos, y eso es las obras de la carne. Eso es vivir bajo la voluntad del hombre y no bajo la voluntad de Dios, la voluntad determinada, directiva y perfecta de Dios. Conclusiones. Si el amor es la condición, es la expresión de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, en este versículo de Mateo 7:21, quedará asegurado nuestro entrar al reino de los cielos. Y el profetizar y el echar fuera demonios y hacer milagros será válido como una obra de Dios en la delegación que Él ha hecho de su autoridad en su nombre y del poder de Dios en el Espíritu Santo. Vamos a terminar hablando un poquito acerca del amor. Vamos hasta Mateo 24:12 y dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún porque el Señor dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, gente que en su maldad nos engaña y que no discernimos y que no vimos que el fondo de ellos era de continuo hacer el mal. Que la maldad no enfríe el amor de Dios, ni el amor a Dios, ni el amor al prójimo, ni el amor a uno mismo, sino que el amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo y a uno mismo prevalezca por encima de la maldad. Y esto es vigente porque estamos viendo en el mundo y en este México que la maldad se está multiplicando, aún en los que se dicen siervos de Dios cuando no lo son. Vamos a Hebreos 10:24, vamos hasta allá y vamos a estar hablando más de la palabra de Dios. Dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Primera de Pedro 4:8. Vamos hasta Primera de Pedro 4:8. Me acompaña, por favor. Y dice la Escritura
así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dos cosas: que tengamos ferviente de nosotros, ferviente amor, y que cubre multitud de pecados. Sí, por amor es que podemos nosotros perdonar. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mire, dice, añadid, hay que agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, sí, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, amor de Dios, amor a Dios, amor horizontal al prójimo y a uno mismo, el amor vertical. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 2:15, vamos hasta allá a primera de Juan 2:15, y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el amor de Dios no está en él. Wow, qué fuerte. Sí, aquí se nos dice a qué amar y a quién, a qué amar y a quién amar, y a qué amar y a quién no amar. No ames al mundo para que permanezca el amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo y a uno mismo. Primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, el amor de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En su incomparable amor, el amor de Dios, hemos sido llamados hijos de Dios. Por el amor de Dios hemos sido llamados hijos de Dios, y entonces podemos amar a Dios y amar al prójimo y a uno mismo. Sí, Juan 3:16, y dice la escritura así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, el amor de Dios. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es el amor horizontal, el amor al prójimo. Sí, el ejemplo del amor de Jesús nos motiva. Sí, vamos a ver un poquito más hasta Mateo, me acompaña ahora hasta Mateo 9 y 35 y 36, y dice de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos la palabra, predicando el evangelio del reino y predicando el evangelio del reino. Y dice aquí: sanando toda enfermedad, como Él nos delegó, y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, mire, aquí está el amor de Dios y el amor al prójimo. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí estamos viendo el ejemplo del amor de Jesús. Nos motiva la compasión, nace del amor de Dios, del amor a Dios, del amor al prójimo y a uno mismo. Y nos vamos ahora hasta Judas 21. La escritura nos dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos conservarnos en el amor de Dios, sí. Y terminamos, aunque pudiéramos dar más versículos, con el último versículo que se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, y dice así: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, sí, y quitaré tu candelero. Perdón, sí, estoy leyendo el 5, me equivoqué. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor. Si ejerces poder, autoridad, si tu vida se llena de maravillas, de milagros, de prodigios y señales, que nunca falte el fluir del amor de Dios, del amor a Dios, del amor al prójimo y a ti mismo. Esa sea siempre tu identidad, como la fue la del Señor Jesucristo. Amén.
Padre, gracias por este mensaje. Y gracias porque yo había preguntado tiempo atrás que me explicaras este pasaje, este texto de Mateo 7, 21 al 23. Y ahora lo he podido entender, porque tú me abriste, Señor, el entendimiento, porque tú has dicho que tengamos ojos para ver y podamos percibir, tengamos oídos para oír y tengamos corazón para entender y nos convirtamos a ti para que tú, Señor, nos salves, para que tú nos salves. Y así como dijimos, como está escrito, cosa que ojo ni vio ni oído yo, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Y como también tú nos dijiste en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, eso fue lo que hice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te agradezco, Señor, porque tú revelas tu secreto a tus siervos los profetas, y porque a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, tú nos has hecho entender. Hoy, ¿cuál fue la razón por la que fue escrito Mateo 7, 21 y 33? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y qué es lo que tú nos revelaste y nos hiciste entender? Te agradecemos, Señor, que tú amplíes todo esto y que nosotros nunca pensemos que la Escritura se contradice en un momento dado, sino por el contrario, podamos entender qué es lo que tú has hablado para que se establezca tu voluntad determinada, tu consejo siempre, y no, Señor, el del hombre. Y para que, oh Señor, podamos nosotros obrar en plena libertad y tengamos algo por muy importante, que cumplamos tu palabra al 100% si es posible, que hagamos tu voluntad cerradamente hasta lo último y no, Señor, nos quedemos cortos de acuerdo a nuestro pensamiento doctrinal o de acuerdo a la institución o iglesia local que pertenezcamos. Nunca acontezca esto, sino que se establezca la palabra de verdad completa y la voluntad de Dios íntegra y no, Señor, la nuestra, aunque no sea de nuestro parecer o del parecer de algunos de nuestros líderes o de la institución a la cual pertenecemos o de el siervo al cual admiramos, que no sea la fama lo que determine el que yo obedezca una palabra que es de sabiduría humana, sino que hoy busquemos y obedezcamos la palabra del Señor, la palabra verdadera y la sana doctrina, librándonos, Señor, tú del error, del engaño, Señor, de la mentira, de la trampa, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Consérvanos viviendo bajo tu palabra y que si alguna cosa, Señor, falta de explicar que yo no expliqué, porque el conocimiento pleno viene de ti, Señor, tú la hagas sentir por los pasajes que haya en la Escritura, en otros lugares y por tu Espíritu Santo que escudriña todas las cosas de Dios y nos las revelará a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nacido de ello, entonces hoy tomamos plena libertad. Y vamos a ministrar, Señor, conforme a lo que tú has hecho, sabiendo, oh Dios, que ahora agregaremos, oh Señor, el amor, que sea el divino fluir, donde el poder de tu Espíritu Santo y la autoridad delegada en el nombre de Jesucristo obre, trayendo en esta hora sanidad, trayendo en esta hora liberación. Tu pueblo está necesitado, Señor, y queremos que como tú, Jesucristo, lo hiciste sentir, como tú, Jesucristo, nos dejaste ejemplo al amar a todos los enfermos, a todos los perdidos, al amar a los que tenían dolencias, y esa compasión nació del amor de Dios. Así, Señor, también hoy tengamos compasión del amor de Dios por todos, Señor, los hermanos que están sufriendo alguna enfermedad, que están sufriendo alguna plaga, alguna dolencia, alguna, Señor, necesidad en su cuerpo, algún, Señor, malestar, alguna debilidad. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que en el divino fluir de tu amor
y en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, tengas a bien, Señor, sanar a las enfermedades y hacer milagros y prodigios y señales y sanar a los enfermos. Tú sabes cuánto necesitan, Señor, por la fe en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia, a la fuerza dada por la gloria tuya, manifiéstate, Señor, cerrando llagas, quitando plagas, sanando enfermedades, Señor, quitando dolencias en el nombre de Jesucristo, haciendo milagros y prodigios, maravillas y señales por causa de tu nombre, para gloria de tu nombre, para que el Padre sea glorificado, para que Jesucristo el Hijo de Dios sea glorificado, para que el Espíritu Santo glorificado. Lo mismo, Señor, está viniendo mucha lucha a causa de que este mundo se ha entregado al pecado y se ha entregado a las maldades y a las iniquidades, dando lugar a que el reino de las tinieblas se engrandezca y venga y tome control y dominio sobre los reinos de este mundo, a causa de saber que la gloria del hombre ha sido vituperada, ha sido aplastada, y hoy Él se enseñorea a través de traer acusación a los foros, Señor, de que el hombre y de que aún tu iglesia no hemos dejado de vivir en las cosas de la carne y practicar el pecado. Oh Señor, en cuanto a los que te conocemos, perdónanos, límpianos en tu sangre, límpianos con tu palabra y con el fuego de tu espíritu, y danos, Señor, la victoria sobre el reino de las tinieblas, que se cumpla tu palabra. Estamos claros que hoy podemos dejar aplastado bajo nuestros pies a Satanás a causa de la gracia, Señor Jesucristo. Estamos claros que tú nos dijiste: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaremos serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos dañará. Pero estamos claros que estamos llenos del gozo del Señor, porque sí, Señor, los demonios se sujetan y echamos fuera demonios, pero nuestro nombre está escrito en los cielos, y hemos alcanzado salvación de nuestra alma y la vida eterna a causa de la obra de Jesucristo. Esto nos produce más gozo, aunque nos produce gozo el echar fuera demonios y dejar libre a los hermanos, dar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los oprimidos, porque tú así lo hiciste, Señor Jesús, que la unción del Santo, porque fuiste ungido con Espíritu Santo y poder, y donde viste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque tú, Dios, estabas con él. Gracias, Padre, porque estabas con Jesús de Nazaret, y gracias porque en el nombre de Jesús de Nazaret también nosotros damos apertura de cárcel a los oprimidos, quebrantamos, Señor, todo el reino de tinieblas y la multiplicación que está habiendo de los demonios, y echamos esos espíritus de ángeles caídos y de demonios a las profundidades para el día del juicio, a las profundidades oscuras, como está escrito en tu palabra, tanto en Pedro como en Judas. Gracias, Señor. Ahora, Dios, en el nombre de Jesucristo, te rogamos en esta hora tu bendición en todas las cosas. Oh Dios, cada día estamos procurando entender más acerca de tu palabra, y cada día, Señor, estamos buscando tu rostro y estamos, Señor, dependiendo de ti. Hoy la promesa es que no estemos afanosos, ni por qué hemos de comer, ni por qué hemos de vestir, ni cómo nos hemos de transportar, ni en dónde hemos de vivir, más que nuestra búsqueda sea primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nuestras necesidades primarias y secundarias sean cubiertas por amor de tu nombre, por tu misericordia, por tu gracia. La expresión de tu benignidad y tu compasión sea plena, trayendo sobre nosotros el suplir, Señor, de todo esto que tú sabes que necesitamos. Danos fe y danos confianza y danos la certeza de que tú lo harás en el nombre de Jesucristo. Así como está escrito: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, y tengas salud. Ahora nos vamos a despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo, en el nombre de Jesucristo, pongo tu nombre, Jesucristo, sobre todo tu pueblo, para que sea bendecido
y pongo tu palabra en su corazón para que sea multiplicada esta bendición en el nombre de Jesucristo. Ahora sabemos que nada somos, nada tenemos, y solo podemos acudir a ti, Jesucristo, que tienes palabras de vida eterna. Lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en la realización de nuestras actividades todos los días. Este mismo domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Sí, Señor, nuestro entrar y salir, nuestro trabajo realizado por nuestras manos, nuestro caminar, nuestros pensamientos, todo, Señor, nuestras obras, sean gratas, Señor. Oh, sí, Señor. De Jehová es ordenar los pasos del hombre y tú apruebas nuestro camino. Gracias, Señor, que no andemos pensando que andamos en caminos rectos cuando nuestros caminos son caminos de muertes, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Gracias, Señor Jesucristo, por todo ello. Te reconocemos en nuestros caminos, tú enderezarás nuestras veredas, y tus pensamientos sean nuestros pensamientos, para que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, así declaramos la bendición sobre todo tu pueblo. Amén.